Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación y bueno, voy a leer un poquito lo que preparé para presentar el 39 metros. En principio presentaría a Ernesto, ya más o menos algunas palabras dijo Eva, pero bueno, Ernesto Espeche es periodista, escritor, docente universitario y militante del movimiento de derechos humanos, licenciado en comunicación social y doctor en comunicación. Es autor de El mito de los demonios de Jung, editado por Jung en 2018, y Apuntes para la batalla cultural de Bitácora 2016. Fue director de Radio Nacional durante los años 2010 al 2015 y desde 2017 es concejal por el Frente de Todos en Capital, Mendoza. 39 metros, editado por Paradiso en 2020, es la profundidad de un pozo. El Pozo de Vargas, que se encuentra en una finca ubicada en las afueras de San Miguel de Tucumán. Sus dueños, los Vargas, de ahí el nombre del pozo, colaboraron con el terrorismo de Estado y la finca fue un sitio de entierro clandestino durante la última dictadura cívico-militar. En ese lugar, los peritos del colectivo arqueológico Memoria e Identidad de Tucumán, junto al equipo argentino de antropología forense, identificaron los restos de más de un centenar de personas detenidas desaparecidas en los años nefastos de nuestra historia. Entre los cuerpos hallados estaba el de Carlos Espeche, su papá. En diciembre de 2014, Ernesto viajó a Tucumán para encontrarse con los restos de su padre, hasta entonces desaparecido. Su madre sigue aún desaparecida. Según sus propias palabras, fue hasta ese lugar sin más datos que los que se conjugaban a partir de 3 palabras: papá, Tucumán, pozo. Me paré frente a un cráter oscuro y circular. Me trepé a un ascensor desvencijado, bajé. Ese viaje comenzó cuando Ernesto tenía 2 años y vivía en una casa antigua de la calle Ituzaingó. Es uno de los capítulos del libro, en el 21, describe el comienzo de esa oscuridad, el momento en que se llevaron a su madre de aquella vivienda, cuando los otros entraron a las patadas y se llevaron a mi mamá para siempre. Desde ese momento la orfandad no solo fue materna, se sucedieron otras, las de palabras para explicar el horror, la ausencia de respuestas y tantas otras que aún conspiran contra la memoria para poder encontrar verdad y justicia. Pero hoy nació un libro, a través del cual fue posible saldar el abandono de las palabras, un libro a través del cual Ernesto escribió su sentir, su subjetividad, su búsqueda más profunda. Creo que de eso se trata 39 metros, de una búsqueda persistente a través de fragmentos de memoria que intentan enérgicamente ajustar una verdad. La novela es una ficción en clave testimonial que narra aquella exploración hasta los huesos, hasta tocar fondo. Antes de ese momento final, decisivo, la novela nos sumerge en un movimiento polifónico de voces que interactúan para construir una ficción realista. Las temporalidades y los territorios que instala nos trasladan a un escenario intimista sin por ello dejar de ser público. Corresponde a decires subjetivos, internos, experiencias personalísimas, pero que se conectan con la esfera de lo político, lo histórico y social. Elementos narrativos de la ficción y la realidad se conjugan para armar un rompecabezas existencial propio que a su vez interpela a las y los lectores en aquel viaje de búsqueda de la verdad. En un reportaje que Ricardo Piglia le hizo a Rodolfo Walsh en marzo de 1970, este dijo que es probable que un nuevo tipo de sociedad y nuevas formas de producción exijan un nuevo tipo de arte más documental. La denuncia traducida al arte de la novela se vuelve inofensiva. No molesta para nada. Es decir, se sacraliza como arte. En un futuro, es posible que lo que realmente sea apreciado en cuanto a arte sea la elaboración del testimonio o el documento. Evidentemente, en el montaje, en la compaginación, en la selección, en el trabajo de investigación, se abren inmensas posibilidades artísticas. La novela evidencia una investigación, la de la propia historia,
y va conjugando, montando el entramado de voces a través de distintos diálogos que ayudan a los y las lectores a comprender. También interpela e invitan a participar de ese viaje que comienza en Mendoza y termina en El Pozo. Junto a sus hijas y su compañera de vida recorrerán más de 1000 kilómetros hasta Tucumán. Por la Ruta Nacional 40 se dirigen a San Juan, desierto. Desde esa provincia, por la Ruta Nacional 150 que conduce al Parque Provincial Ichigualasto, se dirigirán rumbo a La Rioja, sin antes dejar de pasar por Chamical a hacer un turismo de lesa, como profiere en tono de humor el narrador. Monseñor Angelelli fue asesinado en esa ruta en agosto de 1976 cuando volvía de Chamical a la capital riojana, y Natalia y Ernesto se detuvieron allí a rememorar. Cae la noche, ya en la capital de la provincia se alojan en un hotel, pero no puede dormir. Y ella me abraza por la espalda y juega con sus dedos con mi pelo. Tampoco duerme. Al día siguiente se dirigen al norte, a San Fernando del Valle de Catamarca. A partir de ahí, la ruta los conduce a San Miguel de Tucumán. Sin embargo, antes de llegar al destino final, va en busca de Santa Lucía, el pueblo más cercano al pasaje de las Mesadas, en medio del monte y a la vera del río Romano. Detenemos el auto en algún punto del trayecto, identificamos un árbol, uno elegido por los chicos. Tallamos iniciales y números. El ritual improvisado termina con algunas piedras arrojadas al río. Así, en silencio, solo podemos abrazarnos y llorar. Allí, a comienzos de abril de 1976, fue detenido, asesinado y desaparecido un médico al que se le conocía con el nombre de Martín, proveniente de Mendoza y nacido en Córdoba. Sus restos ya identificados me esperan en el Pozo de Vargas. A través de los 39 capítulos en los que se estructura la novela, el narrador recorre un descenso metafórico y literal hacia el encuentro con los restos del padre. Mientras la trama sucede ágil y amena, nuestra experiencia como lectores asiste a un encuentro con voces que contribuyen a armar la historia. De a poco, pacientemente, como la propia búsqueda del autor, se va armando el rompecabezas. Como en un juego de ajedrez, ahora te toca a vos, dice uno de los narradores. Así también se va desenvolviendo la trama. Entre piezas que se van moviendo, diálogos que van transparentando los sentidos, para el propio narrador y para nosotros como lectores. Es un juego al que se nos invita. Y digo juego porque la literatura también es eso, una manera lúdica de encontrarnos con la crudeza de la vida que nos alcanza, que lo alcanza. Los ocupas de mi mente, dice el protagonista, esas preguntas truncas que se alimentan de lo que no se puede decir con palabras y ofician como secretos funcionarios de los represores, abrieron una guerra infinita sobre mi cuerpo. Pero también asistimos a un escenario en el que se desglosan diálogos redentores, y yo prefiero terminar con este párrafo. El cronotopo de Walsh, dice una de esas voces, es el basural. El de Rulfo, la tumba. El tema son esos lugares inquietantes y sombríos que atraviesan las narrativas latinoamericanas. El basural y la tumba tienen una potencia gigante en sí mismos. En ellos está la muerte, es obvio, pero también está la chance de evadirla por una rendija. Hay un fusilado que vive. ¿Qué es eso sino una maravillosa metáfora de la ambigüedad?